Saludos a todos. Soy Samuel Medina y les voy a hablar sobre los principios del derecho del trabajo. La historia del derecho laboral no es tan antigua como la del trabajo. En esta última existen desde que las personas comenzaron a trabajar para satisfacer sus propias necesidades básicas. En aquellos años fueron muchas las culturas que utilizaban el esclavismo como medio de una dominación y en los primeros vestigios del derecho laboral aparecieron en la antigua Roma, donde los empleadores tenían ciertas obligaciones frente a sus trabajadores, como de garantizar techo, comida, y estos a su vez también tenían un compromiso de fidelidad con sus dueños. Tras la caída del imperio en la Edad Media, se comenzaron a pensar como una actividad social y a tomar una dimensión de mayor importancia. El significativo en la forma de abordar la temática del trabajo que se dio a partir de la revolución industrial, punto de partida para la toma de conciencia de que la riqueza no se obtendría solamente de la tierra, sino que la industrialización expuso a los trabajadores a condiciones de trabajo por demás riesgosas e insalubres. La Revolución Francesa y posterior liberalismo económico postularon al trabajador que debía pagársele lo necesario para que pudiera vivir dignamente, pero sin dejar de ser en el mercado del asignador natural del recurso. La alternativa que surgió fue que en el marxismo, que exigía una abolición del modo capitalista y el reclamo por los derechos laborales para los trabajadores. En este periodo se gestó una conciencia de la clase trabajadora, dando inicio a las primeras huelgas y a la formación de sindicatos que en las primeras leyes laborales surgieron a finales del siglo XIX. Es cuando nace la ley de seguro de enfermedad del trabajador, la ley de accidentes del trabajo también. Y sobre las fuentes del derecho laboral, las fuentes de este derecho que en aquellos tiempos se fueron creando normativas y resoluciones que contribuyeron a un conjunto de normas que formaban parte de ese derecho laboral. Entre las más significativas estaban las siguientes. La Constitución, formada por derechos civiles, entre que está el derecho al trabajo, los tratados internacionales, convenios entre países y organizaciones para regular de manera conjunta la normativa laboral, las leyes de disposiciones legales que regulan las condiciones y relaciones de trabajo, los decretos contenidos que en su normativa que deben ser cumplidos
por todos los ciudadanos. Y esto básicamente forma parte de las características del derecho laboral. Primero, en lo dinámico y en lo social. Está en constante evolución de acuerdo a los procesos socioeconómicos que vive cada país. Por supuesto, en lo social, esto se debe ir representando en el interés general, pero también en un derecho profesional porque se ocupa de las personas que ejercen alguna profesión o el trabajo. El derecho expansivo, que nació como competencias muy bajas que se fueron actualizando y continuando de manera progresiva. El autónomo, que forma parte del derecho positivo, pero tiene una normativa muy propia. El específico trata sobre los deberes y los derechos, pero se restringen a las relaciones de trabajo. Una de las grandes limitaciones del derecho laboral es que alcanza únicamente el empleo formal. Es deber de cada estado aplicar frente al trabajo, no y elevar el trabajo formal mediante incentivos propios de cada país, profundizando así y hablando de los principios del derecho laboral. Los principios del derecho laboral son pautas e ideas esenciales sobre el que se sustentan las normas fundamentales para garantizar el orden jurídico y además sirven como una guía para todo aquel que quisiera o necesite interpretarla. El principio de protector, que es el principio fundamental del derecho laboral, que implica la defensa de la parte más vulnerable en una relación laboral. En este caso, el trabajador está regido por tres normas principales. Regla de la norma más favorable. En caso de concurrencia o de dos o más normas, se debe aplicar la norma que más favorezca al trabajador. Ante una norma que posea tales importancias, la que más beneficie es la que debe decidirse porque es la que más le conviene y la que mejores condiciones tiene para el trabajador. Hay que recordar el principio de la irrenunciabilidad de los derechos, que implica que ningún trabajador puede renunciar a sus derechos básicos laborales, como el descanso, sus vacaciones pagadas, porque puede estar de vacaciones, pero también goza de su remuneración. Y la organización sindical debe velar por esos derechos de los trabajadores, libre de acceso y condicionamientos, solamente un escaso en cosas que estén prestas y en sitios dignos para esos trabajadores. El principio de continuidad de la relación laboral, que implica que el contrato se firma entre el empleador y el empleado y es de una duración prolongada que ya supone que el trabajo es el principal fuente del ingreso de los trabajadores,
el principio de la primicia, que es otra de las normas de la realidad que implica antes de que entre los hechos que ocurren en la realidad y lo que está asentado entre los documentos prevalecen que aquellos que se basan en los hechos, sobre todo de las condiciones laborales y el tiempo. El principio de la racionalidad, que implica en la utilización de la razón y el sentido común a la hora de aplicar las normas y el ámbito laboral. El principio de la buena fe, que implica en actuar de manera recta y honrada en toda relación laboral, que este principio está presente en todas las ramas del derecho. Hay que estar bien claro con esto. En todas las ramas del derecho, el principio de la buena fe está plasmado allí. Bien, continuamos. Sujetos al derecho laboral. En el ámbito del derecho se considera el sujeto a toda persona física o jurídica a la que se imputan derechos y obligaciones. En lo primero, el trabajador es una persona física que presta a otra un trabajo subordinado. Segundo, el empleador, que también es una persona física que contrata los servicios de una o varias personas. También existe el intermediario, que es quien interviene en la contratación de una o varias personas para que presten servicios a un patrón. Existe la empresa, una entidad económica que produce o distribuye bienes y servicios. Y el sindicato, que es una asociación integrada por trabajadores para la defensa de sus derechos laborales. Básicamente, eso forma parte de la historia y los principios del derecho laboral. Muchas gracias.